porque los temas que trato en Criminalmente son temas que merecen respeto, son temas que son muy sensibles para quien los dice, para quien los escucha, pero principalmente para quien los vive. Y tú te vas a preguntar, ¿qué puede obtener una gente si escucha la historia del monstruo de Ecatepec, si escucha la del monstruo de Iztapalapa? Primero, van a obtener empatía por las víctimas y segundo, tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos en dónde pisamos, en quién confiamos. Me he dado cuenta que hay personas más susceptibles a ser víctimas y tenemos que cuidarlos mucho, que son los niños y a veces las personas de la tercera edad. No sabes a quién puedes herir con una mala palabra o con una mala opinión. Y si yo hubiera dicho cosas por decir así a lo tonto, no, yo creo que estaba vinculada con X o Y, la familia te está escuchando y va a decir, oye, qué falta de respeto, ni la conocías, hermano, ¿por qué puedes decir eso, ves? Hay un capítulo que me gustó mucho, pero me costó mucho trabajo grabarlo, hice en blog, es el de Calcetitas Rojas. Fue un caso muy sensible aquí en México, es una niña que encuentran en el oriente de la ciudad, desgraciadamente ya sin vida. Cuando lo grabé, híjoles, no tienes idea, Juan Carlos, o sea, lloré 3 veces, paré 3 veces. Realmente, recientemente Donald Trump firmó ciertos documentos y hay un video de Donald Trump que uno de sus allegados, que está ahí, su secretario, no sé, le dice, señor, ¿sabe que está firmando la desclasificación de más de 7,700 hojas donde viene toda la verdad sobre Kennedy? Y Trump voltea y dice, qué bueno, la gente ha estado esperando esto durante muchos años. Líderes por México. Una producción de Canal Cero Networks. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Líderes por México. Yo soy Juan Carlos Esquivel y tengo el gran orgullo de tener el día de hoy en el programa a Fermex, host de un programa tremendamente fuerte, poderoso, Criminalmente. Ni más ni menos, también nominado a los Spotify Awards, con un crecimiento, un auge que va cada vez a más. Y es muy claro ver por qué la forma como abordas los temas, la neutralidad, el respeto, la verdad es que yo te admiro mucho porque eres un gran líder de opinión, un gran comunicador y digno de un líder por México que a través del micrófono y a través de todo lo que expresas, pues llegas a millones y millones de personas. Muchas gracias, hermano. No, hombre, al contrario, qué bonita presentación. Muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí contigo, Juan Carlos, hoy. Gracias por la invitación, por la oportunidad de estar acá en tu podcast. Y pues es un gusto, de verdad, es un gusto. Y pues todo lo que hago lo hago con cariño, lo hago con mucho amor y siempre desde el respeto, porque los temas que trato precisamente en Criminalmente son temas que merecen respeto, no son temas que puedan dar risa, no son temas que podamos jugar con ellos, son temas que son muy sensibles para quien los dice, para quien los escucha, pero principalmente para quien los vive. Entonces es por eso que siempre trato de ser neutral y de manejar todo desde el respeto. Es la base de todo, la base de la vida es el respeto. No, está padrísimo cómo lo haces. A mí me gustaría irme un poquito más atrás. Me remonta, por ejemplo, a las épocas del radio, de los 30, de los 40, donde los escuchas estaban todo el tiempo pendiente del radio y la magia, ¿no? de escuchar, tal vez, imaginarte las historias. Y ahora, obviamente, con los apoyos de videos, de imágenes, pero por ejemplo, hay unos nichos bien interesantes, ¿no? Los tiempos de traslados de un lugar a otro en ciudades tan grandes como la Ciudad de México, que tal vez haces 1 hora de ida y 1 hora de regreso, entonces ya te da tiempo de escucharte uno Claro. o más, o personas que están haciendo alguna actividad física o están haciendo el quehacer en la casa, y entonces ahí es donde empieza a tener como que un impacto mucho más fuerte por la actualidad. ¿Cómo visualizaste tú el impacto de la comunicación de un medio como estos? Fíjate, yo para empezar creo que los podcasts empezaron a tener un auge mucho más fuerte a raíz de la pandemia, porque pues obviamente como te platicaba estábamos encerrados, no teníamos nada que hacer más que ver películas, escuchar música, hacer ejercicio en casa y comer, ¿no? Y pues y principalmente sobrevivir. Entonces creo que fue un momento clave para el crecimiento de los podcasts. Ventajas que tiene un podcast contra la televisión o contra el radio. Tú entras a YouTube y si te gusta, por ejemplo, los temas que trato yo, crímenes, le pones crímenes y puedes escuchar el podcast que quieras del tema que quieras. Si te gusta salud, buscas podcast de salud. Si te gustan de finanzas, de finanzas. La diferencia es que
Aquí en YouTube puedes encontrar una gran variedad, casi infinita, de los temas que a ti te gustan. A diferencia de la televisión, que la prendes y tienes que ver lo que está puesto ahí, tienes que ver lo que se está transmitiendo. No digo que sea malo el contenido de televisión, digo que acá tienes una arista muy grande para, si hoy tienes ganas de escuchar poesías, pones un podcast de poesías. Si tienes ganas de escuchar crimen, la historia de alguna persona, lo pones. Si quieres escuchar historias paranormales, lo pones y listo. En segundos ya tienes tu contenido listo para que lo disfrutes. Como bien dices tú, haciendo ejercicio, manejando en el tráfico de la ciudad, cocinando, no sé, mientras haces tus labores. Creo que es una opción muy padre que nos está regalando Internet, donde podemos nosotros desde este lado crear con cariño contenido para la gente y del otro lado la gente que nos hace favor de escucharnos, de vernos, pues elegir cuál es el contenido que más les gusta y pues verlo en el momento que quieran. Oye, ya ha proliferado de una manera impresionante. ¿Qué hace diferente a Criminalmente? ¿Cuál es la propuesta de valor que ha hecho que Fermex sea un fenómeno y un crack? Muchísimas gracias. Mira, no es que haya sido planeado por mi parte, es que yo soy de tal manera, o sea, yo soy así. Hay muchos podcasts de crímenes, no voy a decir que los demás estén mal, ni tampoco voy a hablar mal de ellos, porque algunos de ellos han sido mi inspiración para hacer lo que hago, pero cada quien tiene su estilo. Ellos son muy buenos, son muchos los que hay, algunos de los líderes más fuertes en el tema de crímenes, los he tenido en Criminalmente, han sido grandes entrevistas y son grandes personas, pero como te digo, cada quien tiene su sello. Lo que yo aporto por mi parte es un análisis muy específico y estructurado del tema que quiero dar. Pero, ¿qué es lo que yo hago? Y lo que trato de hacer, cada que yo escribo mis propios guiones, cada que escribo mi guión, trato de empatizar con las víctimas. Por los temas que yo trato, que son muy sensibles, siempre trato de ser empático y decir, esto sí lo debo decir, esto no, no me gusta caer en el morbo, en esa parte tan oscura de los crímenes y describir tal cual una escena o un hecho que pasó. No me gusta hacerlo. Me gusta ser como más específico en los actos que pasó, por qué lo hizo, hacer un análisis de la persona. No soy psicólogo, sin embargo, investigo y de psicólogos que ya lo hicieron, tomo lo mejor de cada uno y pongo ahí el análisis que otras personas preparadas en sus áreas han hecho y conjunto todo esto para entregarle a la gente una historia que puedan escuchar, pero lo más importante, que cuando la escuchen, no solamente estén escuchando la historia de un criminal, sino aportar algo de valor, algo donde la gente obtenga algo de ese podcast. Y tú te vas a preguntar, ¿qué puede obtener una gente si escucha la historia del monstruo de Catepec, si escucha la del monstruo de Iztapalapa? Primero van a obtener empatía por las víctimas y segundo, tener mucho cuidado, ser muy cuidadosos en dónde pisamos, en quién confiamos. No digo que nos pongamos paranoicos para nada, pero sí que tengamos cuidado porque a través de todas estas historias que yo he investigado, me he dado cuenta que hay personas más susceptibles a ser víctimas y tenemos que cuidarlos mucho, que son los niños y a veces las personas de la tercera edad. Entonces, trato de transmitir a veces esa sensación de que hagamos algo, o sea, que somos muchísimos los que podemos hacer algo bueno de este lado. Y cuando transmito estas historias, es con la intención de que pongamos ojo en ese tipo de situaciones, que estemos atentos a la violencia intrafamiliar, a lo no normalizar ese tipo de cosas que a veces, desgraciadamente, dentro de las familias se normaliza mucho algunas situaciones y está mal. Y cuando tú ves las historias y se repite la historia de vida de estas personas, te das cuenta que no lo debemos normalizar y dónde podemos nosotros poner ojo y cuidado en lo que estamos viviendo en nuestro entorno. Oye, una diferencia muy padre que yo veo es tu narrativa, el timing, la forma como vas llevando como de lo general a lo particular. Vi recientemente un capítulo de Kennedy. Entonces dice, se acaba de desclasificar algo que tiene muchos años y la administración. Entonces, ese call to action, ese enganche que haces es muy rápido.
A veces es el principal problema, los que ya estamos tratando de entrar más seriamente en el tema pues, Podcast. de los clics, de los podcasts, de ver la tasa de clics, la tasa de retención. Y la principal barrera es cómo jalar la atención de una forma Ajá. tan rápida y tan detonante. Y tú lo logras hacer de una forma muy, muy sólida. Cuando yo escuché, por ejemplo, De de Kennedy. Kennedy, dice, se acaban de desclasificar los archivos y hay cosas que nadie... Entonces dices, "Pues, Lo tengo que ¿qué escuchar. pasó? ¿No? ¿Qué pasó?". Y entonces en lo que te vas clavando, de repente dices, "Ay, mira, ya pasaron 3 minutos, pero ya como que me soltaron". Y lejos de enfriarte, más te provoca quedarte para estar escuchando todo. Y esto tiene que ver, uno, la información, otro es el timing Ujú. de cómo lo vas narrando, ¿no? Pero sí tiene que ver esa parte tuya, o sea, tu propia personalidad de la narrativa. Y eso sí es algo que yo creo que no sé, es tuyo, es intrínseco. Sí, pues es la forma en que yo narro, en la forma en que me gusta. Trato, con respecto a tu pregunta, de darle a las personas que hacen favor de ver el podcast, trato de darles una propuesta de valor inicial. Porque si tú le das John F. Kennedy en YouTube, vas a encontrar 30 videos. ¿Por qué vas a ver el mío y no uno de los otros Exacto. 29? Porque yo trato de darles una propuesta de valor, trato de darles un análisis auténtico, mío, algo que yo escribí, que salió de mí, y les doy una propuesta de valor porque hago una investigación. Por ejemplo, esto que acabas de decir es real, no fue un clickbait ni nada. O sea, realmente recientemente Donald Trump firmó ciertos documentos y hay un video de Donald Trump que uno de sus pues allegados que está ahí, su secretario, no sé, le dice, señor, sabe que está firmando la desclasificación de más de 7,700 hojas donde viene toda la verdad sobre Kennedy, y Trump voltea y dice, ah, qué bueno, la gente ha estado esperando esto durante muchos años. Entonces, cuando yo vi eso, dije, tengo que hacer un video de esto. Quiero saber qué vienen en esas 7,700 hojas. Evidentemente no las puedo leer todas, están ya a la disposición en línea y hay gente especializada en leer 7,700 hojas y sacar todos esos resúmenes, todo lo de valor. Yo tomé lo que me pareció más interesante y que se ha dado a conocer hasta el día de hoy, y es lo que les ofrezco, una investigación de valor con datos que no van a encontrar, perdón, quizás en otros podcasts. Eso es lo que hago. Entonces, al inicio les doy como esa parte, ¿no? Decir, ¿qué vas a encontrar en este video que no vas a encontrar en nosotros? Yo te voy a decir lo que se acaba de desclasificar. O en el caso que acabo de tratar también de, lamentablemente, de esta chica que perdió la vida, ¿dónde fue? En Zapopan, ¿no? En En Jalisco, Zapopan, Jalisco, sí. Valeria. También lo mismo. Traté de hacer una investigación, quizás muy pronta, muy rápida, porque no había muchos indicios. Todavía no, al día de hoy no hay culpables. Digo, no sé, cuando salga esto, quizás ya se haya averiguado más, pero traté de reunir todos los datos. Ahí tuve una parte y una contraparte. Yo trato siempre desde el respeto a las personas cuando yo escribo sobre ellos. Esta chica lamentablemente pierde la vida. Eso es el punto, ese es el problema, que una mujer, una chica, lamentablemente perdió la vida. Y había gente que quería que me enfocara como en otra área, ¿sabes? Que no la voy a mencionar. No lo iba a hacer, porque a mí no me consta que haya estado vinculada con tal o cual persona. No lo sé, no lo voy a decir entonces, ¿estás de acuerdo? Entonces, también les gustó mucho, mucho ese video, tuvo muchas reproducciones, la gente dejó muchos buenos comentarios. Fueron bien poquitos por ahí los comentarios que leí que decían, debiste de haber dicho que estaba vinculada a no sé qué. No lo iba a decir. Entonces, ese es parte del secreto, tratar con respeto también todos los casos, ser empático y darles ese pequeño extrita, ¿no? Del por qué vernos a nosotros y no ver los otros 29 podcasts que hablan del mismo tema. Fíjate que ahora que comentas del caso de Valeria, yo lo vi Ujú. y también me enganchó mucho por la forma como lo llevaste, porque fue diferente a cualquier otro o cualquier otra fuente, en noticias, en análisis, pero el respeto, la forma de cómo cómo abordas, cómo no desacreditas algo que dices, bueno, y qué tal si sí trabajó desde muy joven y qué tal si sí, nadie de nosotros sabemos lo que tuvo que pasar. Como no sabes una cosa ni sabes otra, no tomas partido con esa objetividad, con esa neutralidad, pero siempre con el respeto como columna vertebral. Eso está maravilloso. Es que no me consta nada sobre su vida, ¿no? Más allá de los hechos y de lo que sé. ¿Qué tal que viene de una familia, muy tradicional y que tiene un chorro de dinero?
Y yo diciendo, no, es que andaba vinculada, no sé, Imagínate. imagínate. De hecho, ¿sabes qué? Pasó algo bien interesante y es por eso, es justo por eso por lo que siempre trato los temas con mucho respeto. Tú nunca sabes quién está viéndote o quién está escuchándote. Estuve leyendo los comentarios y hubo un comentario que me gustó muchísimo. No recuerdo el usuario, fue en YouTube. Era una mujer, una señora o chica, no sé, que decía, Fermex, muchísimas gracias por tocar con tanto respeto el tema de Valeria. Yo la cargué cuando era una niña, conozco a la familia de cerca y estamos muy dolidos. Gracias por tratarlo de esta manera. Yo Sí, dije, no manches, o sea, ¿ves? sí, Es por eso, porque no sabes a quién puedes herir con una mala palabra o con una mala opinión. Y si yo hubiera dicho cosas por decir así a lo tonto, no, yo creo que estaba vinculada con X o Y, la familia te está escuchando y va a decir, oye, qué falta de respeto, ni la conocías, hermano. ¿Por qué puedes decir eso, sí. ves? Entonces, por eso es que trato siempre de ser así, súper objetivo y respetuoso hasta donde más puedo. Informar, sí, dar los detalles, qué pasó, cómo pasó, en qué momento, qué se sabe, qué dice la policía, qué dice la investigación, etcétera, pero siempre en una línea de respeto y en una línea de objetividad y de no hacer, a veces mi especulación, ¿no? O sea, Sí. no lo hago. A veces sí doy mi opinión en casos que ya están cerrados, con resultados que ya se saben, etcétera. Por ejemplo, hay un capítulo que me gustó mucho, pero me costó mucho, mucho trabajo grabarlo, hice en blog. Es el de Calcetitas Rojas. Sí. Fue un caso muy sensible aquí en México. Es una niña que encuentran en el oriente de la ciudad, desgraciadamente ya sin vida, en un paraje, etcétera. Cuando lo grabé, híjoles, no tienes idea, Juan Carlos. O sea, lloré 3 veces, paré 3 veces. O sea, no me veo en la grabación llorando, pero sí se me quiebra la voz de frente, pero real, real, cuando lo grabé, 3 veces paré porque estaba llorando. O No, sea, no. no aguantaba la narración del mismo guión que yo había escrito sobre el caso, ¿no? Pero ya cuando los narro, cuando los empiezo a contar, cuando entro en el papel de narrarlo, es cuando empiezo a sentir como, el caso, o sea, esos sentimientos. Ahí sí, para que veas, ahí sí di mi opinión, porque ya estaba el caso resuelto, ya están encerradas estas 2 bestias que la atacaron, y bueno, ahí sí, para que veas, ahí sí me solté y di toda mi opinión. Ahí lo pueden encontrar en Criminalmente, es el caso de Calcetitas Rojas en formato de blog y bueno, es parte del trabajo que hacemos. Es fuertísimo. Esto que hablas es, o sea, hay dos vértices para tocar siempre en cualquier tipo de tema: hechos y datos, supuestos y apreciaciones. Tú te basas en hechos y datos. Lo Por demás supuesto. lo puedes mencionar, pero no lo sabemos. Es algo que puede estar ahí sobre la mesa. Fíjate que cuando yo empecé a ver cuando nos conocimos, dije, pues, ¿quién es Fermex, no? Entonces empecé a ver, y cuando vi esta forma, cómo te diriges con este respeto, yo tuve una experiencia hace unos 10 años que fui a República Checa. Fue un campo de concentración que se llama Terezín, Guau. y hubo una cantidad pues, fue parte del Holocausto. Y entonces había una chica checa que era la guía de turistas, y entonces es como ir a conocer con respeto todo lo que pasó, porque ves todo como se quedó, ¿no? Las paredes llenas de balazos, de los fusilamientos, las habitaciones donde había tablas así apiladas y ahí se metían 150 personas. No, no. Era muy fuerte, pero realmente, pues eso vas, sabes que vas a ver la historia de una tragedia, Ujú. pero lo que a mí me llamó la atención de cómo fue una experiencia para mí, neutral y de respeto, fue la persona que nos llevó como guías, como incluso cuando iba pasando, eh, cruzaba las manos, bajaba la mirada, te lo contaba con mucha sensibilidad. Y entonces logras hacer esa empatía. Y eso fue lo que yo noté en ti. Es como un ejemplo de que estás narrando los hechos como si tú estuvieras ahí, como si tú pudieras sentir ese dolor para que sea como parte de una experiencia y no una noticia, pero siempre con esta diferencia. Sí, es que sí lo sientes, es que sí lo sientes. Hay casos más, hay casos menos, pero hay casos que he investigado que, mira, yo hago la investigación de distintas fuentes, a veces de libros, a veces de documentos, a veces de hemerotecas. También tomo datos de videos de gente que pues, es del país origen y han hecho una investigación, etcétera.
Y cuando estoy escribiendo el guión, estoy clavado en la cronología, en la ortografía, en la puntuación, que es súper importante para mí la puntuación. O sea, a mí se me va una coma y se me fue todo el guión. Entonces, estoy clavado en eso. Cuando pongo el guión y empiezo a recordar todo lo que tengo que decir ya frente a la cámara, es cuando lo empiezo a decir con sentimiento y es cuando, ¡pum!, te cae lo pesado que dices, "Ay, no había entendido lo fuerte que era este caso". Y te digo, hay unos que más, hay otros que menos, pero siempre te pegan. O sea, siempre hay algo, una cosita que te altera un poquito. Pero ahorita dijiste algo súper importante, la preparación, la disciplina para estructurar cada uno de tus programas. Muchas personas podrían imaginarse ay, mira, pues se puso a hablar y mira qué padre, ya tiene 1 millón de reproducciones. No, no es fácil, ¿no? Todos estos números que se ven de forma superficial reflejan un trabajo muy profundo de todo lo que tienes que hacer para llegar al punto donde estás. Sí, tengo que estudiar mucho. Tengo que estudiar cada caso en particular. O sea, no es como que le dedique un mes a un caso. Les tengo que dedicar mucho menos tiempo porque pues tengo que estar grabando continuamente. Es por eso que me desvelo mucho, trato de documentarme lo más que puedo sobre el caso, equivocarme lo menos posible, si no es que nada, porque pues te llegas, todos somos falibles y me puedo llegar a equivocar. No fue el 1 de junio, fue el 2 y la gente me dice, fue el 2. Ah, güey, perdón, ya me equivoqué, Sí. ¿no? Pero trato de documentarme lo mejor que puedo, dar los datos exactos. Es un trabajo de investigación, de elaboración del guión y pues de darle esa narrativa que a mí me gusta. Eso es lo particular. O sea, lo que yo ofrezco a la gente es mi propio estilo, mi propia narrativa, la manera en la que yo escribo mis guiones y cómo se los empiezo a narrar es lo que creo que les ha gustado mucho y se los agradezco infinitamente. Pero lo hago con mucha, pues lo hago con mucho cariño, pero también lo hago de manera muy profesional o lo más profesional posible para que la gente tenga un material de calidad y les guste, o sea, les guste, pero que esté bien documentado. Es súper importante eso. Oye, ¿cuánto tiempo tienes ya como creador de contenido? Muy poquito, aunque no lo creas, todo empezó hace, y no como creador de contenido, o sea, criminalmente como host, al día de hoy llevo, si no me equivoco, entre 6 y 7 meses No, súper poquito. como host. Antes de ser host de Criminalmente, ya trabajaba para Podcast Paranormal. De hecho, Criminalmente pertenece a la familia de Podcast Paranormal. Yo solamente soy el host. Se me dio la oportunidad. Quien maneja todo Podcast Paranormal es Fepo, lo han de conocer, Sí, Fepo por Aponte. supuesto. Él maneja y es, vaya, dueño de todo Podcast Paranormal y me dio la oportunidad él justamente de ser host de Criminal. Un día me habló y me dijo, oye, hermano, ¿cómo ves? ¿Quieres ser host de Criminalmente? Y yo así de, no manches, ¿de verdad? Sí, claro, me encantaría, ¿no? O sea, fue una gran, gran oportunidad y mucho de lo que ustedes ven que hago en pantalla, de mi proceso creativo, de cómo llevo las cosas, mucho se lo ha aprendido a él precisamente, porque él, lo acepto así públicamente, él ha sido mi maestro en todo este proceso de las redes, de la comunicación, porque yo lo admiro mucho y le he aprendido mucho y él siempre está como muy dispuesto a enseñarte. O sea, él me enseñó a hacer el 99% de lo que hago. Obvio, tiene mi sello, tiene mi estilo, pero él fue el que me inició en todo este rollo y le agradezco muchísimo porque él fue el que me dio la oportunidad. Te voy a contar algo que nunca se me va a olvidar. La primera vez que grabé un blog, lo grabé en Mérida. Era un piloto. Era el primero que iba a grabar y lo grabé con él. Llegamos, si no me, nos ponemos, haz de cuenta, como a las 8. Fuimos, desayunamos, llegamos al estudio a las 10, puso las cámaras, todo. ¿Qué guión vas a grabar? Era el de Daniel Arismendi. Empezamos a grabar 10 de la mañana. Se sentó él del otro lado, agüita, algo de comer, yo de este lado con la cámara y grabando. Nos aventamos para un blog de 1 hora, de las 10 de la mañana hasta las 11:30, 12 de la noche. No manches. Porque no me quedaba. O sea, y él me estaba, todo el tiempo me corregía, no, la puntuación, no, los espacios, no, el acento es importante que lo menciones, la intención de la palabra, esta es una palabra muy fuerte, no la puedes decir al aire, así nada más
sin más ni más. Esto va más rápido, esto va más lento. Él es un maestro en ese sentido. Entonces, a mí me costó un día entero y ese blog no salió. O sea, salió posteriormente cuando lo grabé ya en otro momento, pero esa grabación de más de 14 horas fue un aprendizaje muy padre para mí, porque él estuvo ahí conmigo y me estuvo enseñando y corrigiendo y corrigiendo y corrigiendo. Es la única manera en la que uno aprende. O sea, y que él me haya tenido la paciencia para estar ahí 14 horas con un novato como yo que no sabía qué hacer y que él como profesional me dijera, no hermano, córtale aquí, córtale acá, haz esto, haz aquello, a ver, grábate el puro audio, a ver, grábate esto, a ver, dale intención, horas y horas y horas, mejor escuela no pude haber tenido. Es impresionante, ¿eh? Es que de verdad lo reitero, como usuario que entro a YouTube, veo los números y digo, no manches, pues, ¿qué hacen? ¿Qué dicen? ¿Cómo puede ser posible que haya tantos millones de seguidores? Y es una industria que cambió radicalmente la forma de la publicidad, la forma de la comunicación. Yo tengo 31 años como Canal Cero, produciendo contenidos más a nivel corporativo, a nivel comercial, y en realidad esto es un reaprender, un reinventarte, el volver a entender la lógica, el Ujú, flujo de cómo funciona, pero no es producto de una casualidad, o sea, es llevar ese profesionalismo, ese conocimiento a un terreno nuevo, pero lo han sabido capitalizar muy bien. A mí me impresiona y la verdad es que lo respeto muchísimo, que lo he trabajado, lo he intentado y ha sido un proceso muy difícil, ¿no? De estar picando piedra sí, es para, difícil. para, para monetizar, para tener likes, para empezar a que tengas más distribución. Y de repente estás en ese remolino y dices, a ver, ¿qué estoy haciendo mal, lo que no estoy haciendo para poder tener estos números? Pero no son solo los números, ¿no? Es la permanencia, el que puedas estar haciendo cosas que sean relevantes, que a la audiencia te escriba, que exista esa retroalimentación, cosa que con la televisión pues es mucho más difícil que se dé. Se da, pero no con la inmediatez, Claro. con la rapidez, es maravilloso. Es la constancia, es el trabajo duro, es desvelarte, pararte temprano, grabar cada que se tiene que grabar, no posponer las cosas, pues ser disciplinado. A mí me gusta mucho, por ejemplo, ir al gimnasio. Te lo pongo como ejemplo. Voy todos los días. Si no voy en la mañana, voy en la noche y si no puedo ir en la noche, te lo juro, voy de madrugada. Estoy inscrito en un gimnasio 24/7. Me inscribí en ese gimnasio porque me da la oportunidad de que si quiero ir a las 3 de la mañana a jalar, a las 3 voy. Si yo nada más voy una vez a la semana, quizás tengo noción de lo que tengo que hacer en el gimnasio, pero no voy a tener el resultado que espero en un futuro, porque nada más voy una vez a la semana. Acá pasa lo mismo. Es diario, es constante, es prepararte todo el tiempo, es aprender de los demás, es tener esa humildad para aprender de las demás personas, porque hay gente que no le gusta aprender de los Sí. demás. Yo aprendo un chorro de todas las personas que he tenido la fortuna de conocer en esta vida. No tienes la idea de la cantidad de gente que he visto, que he aprendido, que son súper profesionales y que cada que yo los veo trabajar, mira, estoy así atento, o sea, exprimiendo lo que hacen, cómo lo hacen, por qué lo hacen, sus gestos, los estudio así casi metódicamente para ver por qué hacen ese tipo de cosas y les es tan exitoso, ¿sabes? Entonces, aprendo de todos ellos, pero esta constancia es día a día. Todos los días tienes que ser constante, disciplinado y entregado a tu trabajo. No hay un horario aquí, no es como que entras a las 9 y sales a las 6, imposible. Si quieren ese horario, pues no va a suceder de este lado, ¿no? Es constancia, es trabajo. Si nos cansamos, pues sí, nos cansamos como todo. Hay momentos para descansar y hay momentos para echarle ganas, pero si tienes esa pasión, si tienes ese gusto por lo que haces, el tiempo aquí es relativo. O sea, yo he estado grabando a las 2 de la mañana, a las 3 de la mañana, he empezado a grabar y terminado a las 4 o 5 de la mañana y lo he hecho infinidad de veces y lo hago con todo el gusto del mundo porque es algo que me gusta hacer, es algo que quiero, que me gusta y que disfruto, además de todo. Ese es parte del secreto, disfrutar lo que haces. No lo hago esperando de, ay, este capítulo me va a dar tantos números o va a pasar esto. No, o sea, lo hago con cariño, lo hago con pasión y disfruto lo que hago. Y si haces con cariño, pasión, disciplina y respeto tu trabajo, el resultado pues llega solito. Oye, ¿cómo te sientes ahora que ves números así
descomunales, ¿no? ¿Te imaginabas que ibas a tener este impacto? No, bueno, no creo que sean tan grandes. Agradezco mucho tu comentario, pero sí, para mí, como Fernando, como Fermex, Sí, para mí sí son impresionantes esos números porque nunca lo esperé de esa manera. O sea, fue un resultado como muy orgánico, ¿sabes? sí, Muy orgánico. Fue el resultado de no solo de mi trabajo, y eso es muy importante, es el resultado de nuestro equipo, de todo lo que es criminalmente. Atrás de criminalmente, de cada capítulo que ven, de cada blog, no solo soy yo, o sea, yo soy la cara sí. y el que hace el guión, pero atrás de mí está producción, que ya conociste, a Armando, también está Mariana Maus, esta gente de diseño, esta gente que hace las miniaturas, esta gente que le da publicidad al capítulo en redes sociales, en Instagram, en Facebook, en TikTok, etcétera. Hay todo un equipo de producción, de editores, o sea, es un equipo enorme. Entonces, el éxito que puede llegar a tener criminalmente o cualquier canal, no solo es del host, es el éxito y el esfuerzo y la constancia de todo un equipo de personas. Atrás de cada capítulo que ven, no soy solo yo. Hay una infinidad de personas que hacen súper bien su trabajo, que son muy profesionales. Es más, desde el que pone el título, que no lo pongo yo, Sí. al capítulo, desde el que le pone el título a la miniatura, la descripción, la publicación, todo, siempre hay gente especializada atrás de todo esto para que funcione. No soy solo yo, somos un montón. Y para las personas que quieren empezar a meter contenido, a desarrollar lo que quieran, cualquiera que sea el tema, como platicamos, del que quieran hablar, ¿qué tendría que hacer? ¿Qué tendría que hacer una persona que quisiera empezar a eh, meterse, a comunicar, a producir? ¿Cuáles serían las claves más? No hay una herramienta, Importantes. no hay una fórmula, ¿no? Pero sabemos que la constancia es crítica, tu propuesta de valor, el profesionalismo, pero ¿cuál sería tu ingrediente, Fer, que dijeras, mira, sin esto no lo hagas? Pasión y gusto por el tema que estás tratando. Por ejemplo, ponme a mí a hablar en un podcast de finanzas, va a tronar, o sea, va a tronar porque no es mi fuerte, no es algo que me llame la atención y que me apasione saber sobre finanzas. Hay gente que le apasiona eso, ¿no? Y hay gente que lo hace muy bien. Entonces, la primera recomendación del ingrediente secreto es que de aquello que vas a hablar te guste, te apasione el tema, te parezca interesante, porque entonces lo vas a transmitir con esa emoción que te causa a ti el tema. Entonces, lo primero y lo base es que te guste el tema. A mí, en mi caso, por ejemplo, en Criminalmente, me encanta la investigación, la deducción, el juntar datos, el armar un guión con una cronología bien exacta de qué es lo que está pasando. No es que me apasione como tal el crimen que cometen, sino esa recopilación de datos, esa cronología que le doy al guión y contarlo desde una manera muy particular que es la mía, o sea, lo que a mí me gusta. Si hay gente que le gusta el fitness, hagan un podcast de fitness. Si hay gente que le gusta las finanzas, hagan un podcast de finanzas, si esa es su intención, ¿no? Crear contenido. Lo que sea que les guste y les apasione, lo van a transmitir con ese mismo gusto y con esa pasión. Hay muchos temas que son de nicho, por ejemplo, finanzas o fitness, que, pues vamos, no es relevante para mucha gente, pero para Ujú. algunas es todo, ¿no? Es necesario el que haya siempre eh, chisme, amarillismo o alguna controversia donde esté la gente peleando. O sea, ¿es necesario eso para poder tener esos números? No, no, para nada. No, puedes no ser amarillista en tu contenido. El contenido que yo hago se prestaría muchísimo para Sí, hacer amarillismo. O sea, yo podría sacar unos títulos ahí bien locos y serían clickbait, nada más sería amarillismo. No, no es necesario. Creo que, ¿sabes qué he aprendido a través del tiempo, a través de los comentarios que leo? Porque aunque la gente luego no lo cree, sí me leo los comentarios, me leo los de Insta, me leo los de Facebook, me leo los de los en vivos, bueno, los estrenos y me leo los fijos de YouTube porque me gusta recibir la percepción de la gente. Siempre me preocupo
mucho de, híjoles, lo habré hecho bien, me habrá gustado. Nunca me confío, ¿eh? Sí. Creo que eso es también muy importante. Nunca digo, sí, ya salió este gran producto. No, siempre estoy preocupado por ver si a la gente le gustó el producto, si le gustó el producto final de mi trabajo, y me meto a los comentarios para ver qué están diciendo, qué están comentando, si les gustó, si no les gustó. Oye, ya para finalizar, ¿cómo estás impactando a México con el trabajo que estás desarrollando? Pues no lo había visto desde ese punto de vista. Si está sucediendo así, creo que el no justamente tratar los temas tan sensibles que aquejan a nuestra sociedad, no tratarlos desde un punto amarillista o desde un punto morboso, se puede decir, creo que es muy importante. Hay gente que lo aprecia. Hay gente que hay de todo, les gusta lo amarillista, les gusta que uno les describa literalmente lo que pasó en esa casa, ¿no? Sí. Pero hay gente que aprecia mucho el estar informado y no quedar como así mal vibrando, ¿no? Con el caso. Hay casos muy turbios, súper turbios. Entonces creo que el aporte es llevar a la gente este tipo de casos de manera respetuosa para que lo puedan escuchar en cualquier momento y lo vean objetivamente y desde una visión sana. Son temas difíciles de tratar, pero trato de llevarlo desde una visión sana, imparcial, y que cualquier persona lo pueda escuchar, y lo más importante, que nadie se sienta agredido. Porque desgraciadamente hay muchos casos de los que he hablado que desafortunadamente te puedo asegurar que hoy por hoy se están repitiendo en algún punto de la República Mexicana. Desgraciadamente, porque así pasa. Sí. Así pasa. Hoy se está repitiendo algo súper turbio en este momento en algún punto de la República o del mundo. Entonces hay que llevarlo con mucho cuidado y aportar un poquito de todo esto a la gente con todo el respeto posible. Oye, pues muchas gracias. Fue un privilegio No, hombre, escucharte. no, al contrario, Una amigo. buena cátedra de cómo abordar la comunicación, de cómo llevar estos temas tan sensibles. Y pues síguelo haciendo, porque vamos creciendo fuertísimo. Muchas gracias. Y creo que la labor que estás haciendo como comunicador está fenomenal. Pues muchas gracias. No, hombre, al contrario, gracias. Un saludo a toda tu audiencia y gracias por la oportunidad de estar acá. Y oye, ¿desde cuándo teníamos este tema cuadrando que si nos veíamos para grabar, que no? Y bueno, qué bueno que ya se dio. Ay, Me da mucho gusto muchísimas. porque aparte disfruté mucho la plática contigo. Ay, qué De bueno. verdad, mucho, bastante, Muchas muy gracias. agradable. Muchísimas gracias. Pues que no sea la última vez, ya lo No, cuando tú recuperemos. quieras. Para la otra vengo y te cuento un caso bien turbio. Órale, vas a eso ver. me encantaría. Va. Pues muchísimas gracias también a ustedes. Un placer también recibirlos aquí en Canal Cero Networks. Nos vemos en la próxima.